para recordar el objetivo que nos reúne en este Congreso Suramericano y que hemos plasmado como objetivo general es el de promover la conciencia de la inmortalidad del alma y la vida espiritual, mediante la justificación integral de las leyes morales inscritas en el ser frente a los desafíos de la transición planetaria hacia un mundo de regeneración, para que no perdamos nuestro objetivo transversal que tenemos en este Congreso. Y revisaremos este tema siempre vinculados a la información fundamental que vertió la espiritualidad mayor a través de un grupo de selectos mediums en mediados del siglo XIX y que fue este personaje, el profesor Rivail, que posteriormente se llamaría Allan Kardec, que permitió para todos nosotros tener este grupo de obras que hoy llamamos de la codificación y especialmente del libro de los espíritus. Es a través de Kardec que entendimos la constitución integral del ser. Es a través de Kardec que entendimos las leyes universales, que entendimos los elementos generales del universo y cómo esas leyes interaccionan en nuestro modus vivendi y en nuestra realidad material y espiritual. Y es precisamente con Kardec que entendemos conceptos nuevos como él plasmó, como el concepto del periespíritu, que tiene que ver en todos estos procesos. Entonces, a través de ese cuarto Congreso Espírita Suramericano, vamos a profundizar un poco, vamos a entender, cuando de pronto no tengamos todos el mismo nivel de conocimientos, comprender qué es el perispíritu, cómo él interactúa con el cuerpo y cómo es el intermediario entre los principios que se originan en el psiquismo profundo, en el alma, en el espíritu, y cómo van a reflejarse entonces a nivel celular. Y para ello, pues obviamente entendemos que tenemos una dimensionalidad biológica que se estudia dentro de las escuelas de medicina, dentro de las academias de orden material, pero también tenemos una dimensión psicológica muy bien profundizada dentro de las teorías del conocimiento humano, pero también dentro de los aportes fundamentales que hace la doctrina espírita al conocimiento profundo del alma humana. Y obviamente una dimensión sociológica en la cual nos desenvolvemos cada uno de nosotros y que influye en esas variantes de la integralidad de nuestro ser. Y por supuesto, el gran aporte fundamental de esa realidad espiritual que cada uno expresa en su medida y que interacciona con nosotros, tanto en nuestra conciencia despierta como en los momentos del sueño. Pero todo ello podemos integrarlo dentro de esa comprensión completa que Kardec nos brinda y que podemos llamar el ser humano integral, una forma de comprender la estructura multidimensional del ser humano, estructura que en la medida que comprendemos vamos a entender los detalles de los procesos que ocurren a nuestro interior o que ocurren al interior de un ser humano. Procesos que se originan del psiquismo profundo, trascienden a través de ese cuerpo vibracional del perispíritu y se expresan en el nivel biológico, inclusive hoy día se estudia en el nivel celular o intracelular en algunos de los organelos. Pero obviamente esta dimensionalidad integral está también interactuando con una serie de campos. Por eso hablamos de esa dimensión energética, de ese campo energético que está interactuando con todos los otros campos y que es parte de la estructura, como Kardec lo llamó, el nivel periespiritual. Entonces, dentro de esta imagen podemos ver integrada la noción fundamental que Kardec nos planteó desde mediados del siglo XIX. En la medida que nosotros comprendamos mejor esta integralidad, entenderemos mejor el funcionamiento del ser humano en todas sus expresiones. Y parece fácil, cuerpo, perispíritu y espíritu.
y seguramente muchas veces lo hemos repetido en nuestras clases, en los centros, en las exposiciones, pero precisamos entenderlo en su funcionamiento, entenderlo en su relacionamiento. Entonces, en el espíritu obviamente están los pensamientos, se originan los sentimientos, se expresan esas emociones profundas que tenemos, pero es en el cuerpo periespiritual que tiene estas cualidades, tiene una serie de propiedades, de funciones, pero que en síntesis es un cuerpo vibracional que transmite información, que contiene información. Y es una información que trasciende de un plano a otro, que trasciende de una vida a otra, pero que se expresa hasta el nivel biológico, trayendo informaciones que parten del psiquismo profundo y que se expresan, como decíamos, hasta el nivel del cuerpo, inclusive para el funcionamiento de los organelos, de las células de un tejido o de un órgano. Cuando un órgano entra en una disfunción porque los organelos que constituyen las células del tejido que forma ese órgano han entrado en una alteración en su funcionamiento, y esa alteración en su funcionamiento depende de la información vibracional que viene cargada a nivel perespiritual y que corresponde al órgano perespiritual que paralelamente está respondiendo o está causando ese desorden en el cuerpo. Entonces, en realidad, cuando decimos que algo ocurre en el cuerpo físico, se está expresando en el cuerpo físico, pero se originó desde el nivel perispiritual. Entonces, el cuerpo físico viene a ser un receptor de toda la información que viene desde el nivel espiritual, perispiritual, y se expresa en el cuerpo, pero al mismo tiempo es el receptor de todas las experiencias del nivel material, y que a través de los sensores que tenemos en nuestro cuerpo van a parar a nuestro registro perispiritual y van a parar también como experiencia en nuestros registros informacionales en el nivel psíquico o espiritual. Entonces, esta es la estructura de Kardec. Preguntas 88-95, Libro de los Espíritus, donde nos habla no solamente de la estructura, sino de la forma del espíritu, de la ubicuidad, del desplazamiento de los espíritus, de su cualidad de irradiación, pero introduce el concepto de periespíritu. Ese concepto no existía, ese vocablo no existía en el conocimiento humano antes de esa fecha. Y precisamente llamó Kardec ahí periespíritu a esa envoltura que está alrededor del espíritu, alrededor del espíritu. Entonces es una forma de entenderlo para nuestra dimensionalidad sensorial, algo que está alrededor del espíritu como un campo de energía. Entonces Kardec plantea varias tríadas dentro de la doctrina espírita, esta es una de ellas. Y ustedes recordarán que los druidas en su época tenían esa estructura de las tríadas, y entonces dejó plasmado los 3 elementos generales del universo, dejó plasmado el legado para los trabajadores espíritas, trabajo, solidaridad y tolerancia, dejó plasmado la tríada de la constitución del ser humano, espíritu, perispíritu y cuerpo físico. Pero con otros autores posteriores, como André Luis en sus obras, nos colocan otros elementos diarios. Entonces, entre el perispíritu y el espíritu, dice André Luis, hay el cuerpo mental, que para no confundirnos es entender que es la parte más sutil del perispíritu. Y para no confundirnos con el doble etérico viene a ser la parte más densa del perispíritu, que está en completa sintonía e interacción con el cuerpo físico. Cuando desencarnamos, obviamente, doble etérico, cuerpo físico, quedan en este plano y se disgregan a la energía del mundo material, y los otros cuerpos parten para la dimensión espiritual que le corresponde. Entonces son una serie de cuerpos sutiles. Aparte del cuerpo físico que observamos, tenemos otra serie de cuerpos sutiles que otras áreas del conocimiento ya están percibiendo, ya están descubriendo, y que sobre ellas se basan los campos, digamos, de estudio de la medicina vibracional y muchas de las experiencias de las medicinas y terapéuticas de las medicinas alternativas.
Por eso, por ejemplo, el doctor William Tiller habla de esa existencia de los cuerpos sutiles, y dice él que hay otros físicos también que creen en la existencia de esas dimensiones, espacio-tiempo, que son invisibles a nuestros sentidos, pero no por ello inexistentes. Entonces, él, desde el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Stanford. También, digamos, solamente para observar este detalle, hay quienes estudian estos campos profundos de la medicina vibracional, y dice el doctor Richard Gerber en este punto que la práctica actual de la medicina se funda en el modelo newtoniano del médico abstrae el organismo considerando como una gran máquina, y es una realidad. Así nos formamos en nuestras escuelas, y no es una visión equivocada. Podríamos decir que hoy día, para el avance del conocimiento actual y los aportes de la doctrina espírita y otras áreas, es una formación incompleta, que con el paso del tiempo será, digamos, mucho más profunda. Por eso nos dice este doctor Gerber también que el paradigma einsteiniano en su aplicación a la medicina vibracional contempla a los seres humanos como redes de campos complejos de energía en interfaz con los sistemas físicos celulares. Y esto es una forma técnico-científica de decir lo mismo que decía Kardec en mediados del siglo XIX, porque esos campos complejos de energía, el perispíritu no es acaso un campo de complejo de energía, porque todavía no lo entendemos completamente. El mismo doble etérico es un campo de energía que está en interfaz con los sistemas físicos celulares, o si no, de dónde sale el ectoplasma, digamos, en ese proceso de interacción entre el doble etérico y las estructuras mitocondriales de cada una de las células del medium de efectos físicos. Entonces, en esa situación, la salud y la enfermedad, entendida en esta interacción espíritu, perispíritu y cuerpo, todos realmente tienen que ver con el proceso. Nacen por factores que vienen de lo profundo y algunos por factores que vienen desde afuera, que interaccionan con la sintonía de nuestras necesidades espirituales y con las leyes en las cuales están enmarcadas estos procesos de salud y enfermedad. ¿Cuáles leyes principalmente? La ley de la reencarnación, la ley de causa-efecto y la ley de evolución. Nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, con nuestros comportamientos, al nivel del cuerpo físico también. Entonces, y de salud. Y explica las variadas fuentes del binomio enfermos y enfermedades que, a la luz de la reencarnación y de la ley de causa y efecto, argumentan las causas del sufrimiento y del dolor causadas por los propios espíritus en razón a las imperfecciones que aún padecen, situaciones inherentes a un mundo de expiación y pruebas, como en la actualidad es la Tierra en transición a un mundo de regeneración. Entre más evolucionado el mundo, menos enfermedades irán a expresarse en esa humanidad. Entre más denso el mundo, obviamente mayor el dolor y el sufrimiento. Así que es un proceso general para la humanidad, pero se expresa en lo individual y en lo colectivo, porque así como hay expresiones patológicas individuales, que son la mayoría, también las hay que son colectivas, epidemias, etcétera, donde hay un compromiso colectivo con un determinado factor desencadenante de la patología o de las muertes colectivas. Entonces, Kardec fue muy claro. Dice, el propio espíritu fabrica su propio cuerpo de acuerdo a sus nuevas necesidades, aptitudes, inteligencias, trabajos, facultades, pruebas y expiaciones. El libro de los espíritus y todas las preguntas que aparecen allí. Entonces, nosotros somos los constructores de nuestros propios cuerpos. Con lo que estamos haciendo en esta existencia, si tenemos conciencia de esta visión integral, tenemos que saber que estamos construyendo el cuerpo de nuestra próxima encarnación o otra más adelante. No necesariamente todo se expresa en la siguiente vida, puede pasar varias vidas hasta que se exprese alguna información vibracional y se den las condiciones espacio-temporales y de interrelación con los otros seres humanos con los cuales tenemos compromisos y con nosotros mismos para que se exprese
la patología determinada. Entonces, esto ya es claro para todos, el perispíritu tiene órganos. Y no es que los órganos del perispíritu se parecen a los del cuerpo, es que los órganos del cuerpo son un reflejo de los órganos del perispíritu. Entonces hay una comunicación profunda, vibracional, entre los órganos perispirituales que se forman y con la información que ellos se cargan desde el proceso embriológico y fetal hasta el desarrollo, digamos, que está asociado también a factores genéticos para la expresión de todos los factores, no solo de enfermedad, también de salud, porque la salud trae también, es el efecto de un proceso de información vibracional de nuestra alma, de nuestro perispíritu y por lo tanto de nuestro cuerpo. Entonces, también hay aportes valiosos de los autores clásicos en la comprensión de este proceso de interacción espíritu, perispíritu y cuerpo físico. Y León Denis, a quienes recomendamos profundamente los compañeros espíritas leer las obras de León Denis, que a veces se relegan un poco, en su obra Después de la muerte nos hace comprender que el perispíritu es preexistente y sobreviviente a la muerte del cuerpo material, obviamente. Eso nos parece muy lógico, pero cuántas consecuencias vividas por los espíritus después de la muerte persisten con sintomatologías que tenían en su cuerpo, pero que ya no tienen en su cuerpo espiritual, pero persisten sintomatologías. ¿Hay alguna explicación allí? Que la envoltura carnal se modela y las células se agrupan de acuerdo a la forma del perispíritu, estructuralmente, sino la forma de funcionar, la fisiología, lo que llama la medicina la fisiología, el funcionamiento de los órganos. A veces la estructura está bien, pero no funciona bien. Entonces la información vibracional es diferente, porque el compromiso es más profundo cuando está alterada la estructura y no solamente la función. Entonces, también tenemos que entender cómo los procesos de muerte interaccionan. Decidió quitarse la vida destruyendo el cerebro. Entonces son compromisos en ese triángulo que nos hablan en el libro Los Espíritus precisamente. Y también que en el cerebro del cuerpo espiritual se almacenan los conocimientos, el intelecto y la moral del alma. No es que la moral esté dentro del cerebro, es que el cerebro registra todos los comportamientos morales del ser humano y genera o un proceso, digamos, patológico o un proceso benéfico para la expresión integral del ser. Entonces, el cerebro del cuerpo espiritual, si hay algo complejo dentro del cuerpo humano, es el cerebro humano, es el sistema nervioso y cómo él interactúa con todas las células y los tejidos del cuerpo. Eso realmente es una maravilla que todavía la medicina hoy no entiende completamente y nosotros aún estamos tratando de comprender desde el punto de esta integralidad cuál es ese papel también profundo que ese sistema que permite la interrelación con todos los tejidos lo hace el sustrato biológico para la interacción con la espiritualidad, porque es sobre el sistema nervioso, es sobre las neuronas que se sustenta todo el plano del ejercicio mediúnico. Kardec lo afirma, ¿no? Entonces, cerebro del cuerpo espiritual. Y hay un autor que ha llamado a ese cerebro el cerebro invisible. Y hablando con el autor de este libro, el doctor Delgado, decía, cuando yo hablo del cerebro invisible ahí, es el cerebro periespiritual, porque él es simpatizante de la doctrina espírita y conoce la doctrina y dice, ese cerebro que yo hablo ahí, ese es el cerebro periespiritual que dicen ustedes los espíritas. Pero él que trata de explicar con eso, en su libro, basado en el área de informática y las ciencias de la computación, tiene una teoría, la posibilidad de que una personalidad humana pueda sobrevivir en la muerte del cerebro material. A veces la sociedad necesita de estas argumentaciones para comprender y para expandir un conocimiento o una idea, la sobrevivencia, la inmortalidad, que nosotros conocemos bien, es uno de los principios y es uno de nuestros fundamentos, ¿no? Pero él plantea lo siguiente, que el cerebro es el hardware
que los programas informáticos, memoria, son la memoria, el lenguaje, cálculo, aprendizaje, razonamiento, y que la conciencia es la habilidad que posee el sistema de darse cuenta de su propia existencia. Y como el planteamiento de su libro es en relación a la sobrevivencia, a la inmortalidad, dice que el 2 y el 3 no desaparecen con la muerte, solamente el primero, el cerebro. Y los programas informáticos y la conciencia no desaparecen. Lo mismo dice la doctrina espírita, y este no es un libro espírita, pero digamos, está sustentando también nuestros principios. Entonces, él dice, el cerebro invisible es lo que permite explicar por qué todas las informaciones que pasan por nuestro cerebro físico pasan, digámoslo así, con ese entrelazamiento cuántico, a ubicarse en el cerebro perispiritual. Y de ahí persiste la información para traducirse en un nuevo cuerpo físico y así sucesivamente. Eso es lo que permite explicar lo que algunos autores encuentran dentro de la llamada memoria extracerebral. No está esa memoria en el cerebro físico, está en un lugar por fuera del cerebro físico. Y Banerjee en la India lo llamó memoria extracerebral. ¿Dónde? Pues en el cerebro perispiritual. No está en el cerebro físico. Entonces, León Denis nos aclara también que las cualidades o defectos registrados en el perispíritu reaparecen en el cuerpo físico, el cual es una copia de aquel. Y que las faltas, abusos, defectos, vicios, crímenes, etcétera, de vidas pasadas, determinan enfermedades. O sea, no todas las enfermedades tienen las mismas causas, obviamente. Y en esto sí, cada uno tiene realmente su propia causa. Entonces, es importante ver cómo estos conceptos de la espiritualidad se van integrando en ciertas instituciones o academias. Universidad de Arizona, Centro de Medicina Integrativa. Entonces, dicen ellos, este concepto es importante, porque dicen que esta medicina integrativa es la que está orientada para el restablecimiento de la salud y que tiene en cuenta a la persona como un todo, cuerpo, mente y espíritu, incluyendo los aspectos del estilo de vida. Y es el concepto fundamental que ellos manejan allí, en esta Universidad de Arizona. Entonces, igual en esta obra publicada, la primera obra que publicamos en la Asociación Médico Espírita de Colombia, Enfermedades, Cura y Salud, que la encuentran aquí en nuestro stand, hay una asociación, una explicación y un nexo con lo que dentro del libro Espíritus se denomina el libre albedrío. Entonces nuestros estados de salud o enfermedad dependen también del uso o el abuso del libre albedrío. Y por eso Kardec también nos plantea esta revista espírita en el ensayo teórico Las curas instantáneas, que la medicación ordinaria es inoperante en todas las enfermedades causadas por fluidos viciados y ellas son numerosas. A la materia puede oponerse la materia, pero a un fluido ruin hay que oponer un fluido bueno y más poderoso. Y esto permite explicar lo que hacemos en las prácticas habituales en nuestro centro espírita, con los pases, una terapéutica vibracional, una terapéutica de campos, de interacción de campos. Y entonces, en este artículo también de la revista, se expresa una explicación de cómo deben combatirse las enfermedades teniendo en consideración sus verdaderas causas, y se explica lo siguiente: si la enfermedad o desorden orgánico procede del cuerpo, los medicamentos materiales sabiamente empleados bastarán para restablecer la armonía general. Y mire que están dando indicaciones desde esta época Kardec. Por lo tanto, la medicina con sus medicamentos tiene un papel fundamental en la cura de las enfermedades cuando la causa está en los elementos materiales, obviamente. Pero también se dice, y subimos un nivel, si la perturbación viniere del perispíritu, en caso de tratarse de una modificación del principio fluídico que se encuentra alterado, será preciso una modificación con relación a la naturaleza del órgano perturbado para que las funciones puedan retomar su normalidad. Y ¿cómo hacemos para modificar esa información del perispíritu? ¿Cómo hacemos para modificar esas informaciones del perispíritu o la estructura perispiritual? Esa se modifica desde el nivel superior, o sea, desde el nivel psíquico,
desde el nivel espiritual. Y por último dice, si la enfermedad procede del espíritu, no se podrá emplear para combatirla otra cosa sino una medicación espiritual. ¿Y cuál es la medicación espiritual? ¿Cuál? Medicaciones para el alma. Medicaciones para el alma. Entonces, por lo tanto, en este caso, la educación espiritual, suminada en el centro espírita, puede combatir los desequilibrios mentales, sentimentales, emocionales, morales, sexuales, etcétera, determinando nuevos patrones de pensamientos que mejoren los fluidos espirituales y eliminan el origen de muchas enfermedades. Y aquí nos da la explicación de por qué el acompañamiento del proceso terapéutico del PASE debe ir, obviamente, inmerso en un proceso de transformación moral de la persona para que realmente se dé el sustento fundamental del cambio vibracional en lo profundo del periespíritu y en lo profundo del alma, y que se refleja en los siguientes cuerpos, ¿no? Entonces, pero nosotros creemos que estamos hablando cosas nuevas y que la tercera revelación pues fue una revelación, y verdad, fue una revelación en muchos campos. Pero mire que algunos de los conceptos que se desarrollan también han sido expresados por grandes seres humanos, realmente misioneros de la espiritualidad mayor, y uno de ellos fue precisamente Hipócrates. Mire lo que nos dice él: las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades. ¿Y a qué fuerzas se estaría refiriendo Hipócrates? ¿A cuáles fuerzas? Las fuerzas de nuestro pensamiento, las fuerzas de nuestras emociones. Hoy que se habla tanto, no solamente de la medicina vibracional, sino de la psicología positiva y de cómo todos esos factores psicológicos positivos pueden cambiar el ser humano y pueden cambiar los estados vibratorios del cuerpo físico. Entonces, ahí están algunas de las principales medicinas del alma. La fe, la caridad, el amor, el perdón, la tolerancia, la oración, la alegría, el servicio y la armonía con las leyes divinas. Hay un autor del Brasil que habla precisamente cómo nos enfermamos cuando nos alejamos de las leyes de Dios. Y hay muchos autores que hablan de cómo se enferman los seres humanos por la falta de perdón. Entonces hay factores profundos que nos indican cuál es la medicina que cada uno de nosotros necesitamos, o que la persona que llega a nuestro centro espírita necesita en ese proceso, sin juzgar a nadie, pero ayudando y sirviendo. Entonces, medicinas del alma será el tema central de nuestro próximo seminario de la Asociación Médico Espírita de Colombia, y para los interesados les estaremos avisando posteriormente. Entonces, que el Maestro Jesús realmente ilumine nuestras almas, sea el motor y guía de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, y que esta era del espíritu inmortal sea vivenciada por cada uno de nosotros en la comprensión de estos conocimientos integrales que la doctrina espírita nos trae para todos, pero que el conocimiento realmente, para ser terapéutico, tiene que ser vivido en el interior de nuestras almas. Muchas gracias a todos, muy amables.